Y bueno, vamos a seguirle dando una estructura a lo que hemos estado aprendiendo. Hemos estado hablando sobre el camino de la salvación, que eso es el primer paso y lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestras vidas, porque nosotros no vinimos a esta vida a ser feliz, sino que vinimos a esta vida para ser salvos. Porque de nada sirve que, dice aquí la palabra del Señor, que un hombre gane todo el mundo, pero se pierda. Eso dice aquí la palabra del Señor. Y habla también de avergonzarse del Señor y de sus palabras. Eso incluye avergonzarse, hablar de la palabra de Dios, y avergonzarse de ser cristiano. Si alguno se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Amén. Entonces es importante saber que uno a la hora de hablar de la palabra del Señor no puede tener vergüenza, porque aquí hay una cuestión que el Señor dice, una promesa, pero también una reprensión en caso de que uno le dé pena hablar de Cristo. Amén. Pero en este camino de la salvación la hemos querido poner en un orden, de manera pues que hay otras creencias que tranquilizan al ser humano respecto a la salvación, y entonces hay personas que consideran que la salvación es un momento y que ya como es un regalo, pues ya lo tiene y no hay nada que hacer. Y por eso la mayoría de estas personas que creen de esa forma se tranquilizan mucho en su vida espiritual, y entonces los ve uno que al facilitarse llevar una vida muy liviana, una vida cristiana muy liviana, muy no de acuerdo a la palabra del Señor, pues terminan cayendo, terminan apartados, esperando que algún día el Señor, como dicen ellos que es Dios el que los va a traer, si son salvos el Señor los va a traer a las buenas o a las malas. Hemos estado argumentando que en este camino sí inicia con un momento, y esta salvación inicia con la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección, y eso lo tenemos todos muy claro. Pero esa salvación que ofrece el Señor Jesucristo cuando muere, el Señor le da una opción al ser humano. De alguna forma, Él siendo soberano, de alguna forma Él siendo el Rey, de alguna forma Él conociendo el futuro, nos ha dado a nosotros una responsabilidad, y ese es el libre albedrío que el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí. Eso dijo el Señor Jesucristo, el que quiera venir en pos de mí, hablando de que es algo voluntario. Y es algo voluntario seguir al Señor, escuchar su palabra y obedecerla, y como también es voluntario irse al infierno. Porque ese es un tema que a la gente no le gusta. El infierno, no, ¿cómo? Y es algo que a la gente le huye. Pero imagínense que dice, pero ¿cómo es que Dios siendo bueno lo va a mandar a uno al infierno, allá a un castigo eterno? Y algunas religiones miden el nivel. Dice, ¿cómo es posible que un Dios justo por unos añitos de vida lo castigue a uno por toda la eternidad? Pues es que unos añitos es poquito y la eternidad es muy grande. Y si Dios es justo, entonces no es posible que por algo poquito lo castigue a uno con algo tan grande. Esas son opiniones que hay. Pero lo que pasa es que aquí el problema no es que sea poquito o mucho, sino aquí el problema es que el Señor le ha dado la oportunidad a la gente voluntariamente de estar con Él o no estar con Él, y el Señor no va a obligar a nadie a que esté con Él. Entonces el infierno, alejarse de Dios, una decisión de alejarse de Dios. Hay gente que está alejada de Dios por su propia voluntad, porque no les gusta nada de lo de Dios. Y hay gente que se enojan con Dios, acusan a Dios de todas sus injusticias, maldicen a Dios, están enojados con Dios por todo lo que les pasa. No quieren nada con Dios. Incluso yo he escuchado gente que le ha hablado de Dios, dice, no, es que el cielo es muy aburrido, yo me quiero ir al infierno porque ya sí está la pari. Así piensan. Así piensan. No, mejor en el infierno con las diablitas. Sí, porque allá se van a ir todas las diablitas, entonces los diablitos también quieren ir allá, y es que a estar de pachanga con las diablitas. Pero sucede que alejarse de Dios en esta vida, no querer estar con Dios, renegar de Dios, es algo voluntario, y a poco no quieren estar con Dios, pero van a querer estar aquí en esta tierra, pero van a querer estar eternamente con el Señor. Porque la promesa de salvación es estar eternamente con el Señor. Entonces la persona que se excluye, que se aparta de Dios, que no quiere nada con Dios, Dios no lo... Imagínese que eso sería una tortura. Para alguien que aborrece a Dios, estar eternamente con Dios. Como, ¿por qué lo tendría Dios que obligar a estar con Él?
porque además no sé qué querrán esas personas, pero estar en el paraíso de Dios sin Dios. No lo hay, porque el que hace que todo funcione, que todo sea hermoso, que hayan flores, que haya y que sostiene todo con su presencia, es la presencia de Dios. Y apartados de la presencia de Dios, pues no hay nada. Por lo menos nada bueno no hay. Entonces las personas quieren estar apartados de Dios, recibir las bendiciones de Dios, pero sin su presencia. Y eso no existe, no hay. Entonces el irse al infierno es una cuestión de querer estar apartado de Dios. Y entonces es importante saber que estar en el infierno no solo es un lugar de tormento, pero no es que Dios vaya y los atormente allá, sino que la Biblia habla que ese lugar, el tormento que hay, son muchos, pero sobre todo el estar excluidos de la presencia de Dios. Y yo no lo digo, lo dice la palabra del Señor. Y leamos en 2 de Tesalonicenses 1:6 para que ustedes sepan que la cuestión de la eternidad y del infierno es la exclusión, que la exclusión de la presencia del Señor trae dolor al alma y al espíritu. Amén. Entonces dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 1, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con... Sí está proyectado, listo. Ahora sí tenemos pantalla. Entonces, me van a ayudar. Amén. Además, para que no se me duerma. Sí, yo entiendo que hay gente que trabaja de noche y todo esto, pero queremos aquí hacerle dinámica para la cosa para que usted esté conectado. Amén. Entonces, ¿por qué es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que... Es justo delante de Dios pagarle con tribulación, angustia, con dolor, al que causa atribulación y angustia? ¿A quiénes? A nosotros. Eso dice la palabra del Señor. ¿Sí? Dice, a los que os atribulan. Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, ¿qué? Reposo con nosotros. ¿Cuándo? Ahora no. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, ¿con quién? Con los ángeles de su poder. Y en llama de fuego para dar, ¿qué? Retribución, pago, sueldo, lo que se ganaron. ¿A quiénes? A los que no conocieron a Dios. No porque no los conocieron, porque no se los dijeron, sino porque no quisieron. Son esos que uno les lleva la palabra del Señor y no, es que a mí no me gusta eso, no, es que no quiero. Bueno, hay un pago que van a tener que eso el Señor lo está apuntando. Ahí tiene su laptop o su tableta y ahí está apuntando. Esto me lo deben. Fueron y le predicaron y no quiso. Ándele, aquí se va apuntando. Y la retribución es el pago por cada uno de esos rechazos. Dice, a los que no conocieron a Dios. ¿Y a quiénes más? ¿A quiénes? A los que no obedecen el evangelio. No, pero yo ¿cómo voy a obedecer eso tan viejo? Eso de amar al prójimo. No, mi suegra, ¿quién la va a amar? No, la Biblia dice que aquí toca. Amén. Obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. ¿Cuál es la retribución? Póngale cuidado. ¿Cuál es la retribución a todos los que no quieren obedecer, a todos los que conocieron, los que no quisieron recibir al Señor ni obedecer su evangelio? Los cuales sufrirán ¿qué? Pena por 1 año. Pena por 2 años. Por 80 años. Ve que aquí dice que hay una pena porque la dice, algunas religiones dicen que no hay eterna perdición, que eso es mentira. Aquí dice que sí. Dice, pena de eterna perdición. Ahora, ¿cuál es esa eterna perdición? Otra vez, ¿cuál es la eterna perdición? Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora, hay un debate en internet porque me dio por meter el versículo y preguntar. Entonces dicen que no, que no es que estén excluidos de la presencia del Señor porque Dios lo llena todo. Claro, Dios lo llena todo. Y no quiere decir que Dios no esté ahí. Lo que pasa es que la presencia del Señor no actúa en ellos. No tiene la bendición de la presencia del Señor. Eso es lo que pasa. Que así ellos clamen, lloren y sufran. Dios dice en su palabra, incluso aquí en esta tierra, yo no te oiré el día que necesites. Eso dice la palabra del Señor. Entonces la exclusión significa que la gloria de Dios, la presencia de Dios, estar en Él, trae bendición, trae vida eterna, trae paz, trae gozo. Y yo les digo una cosa, los hermanos que trabajan para Dios, yo sé que se cansan, pero no hay nada más satisfactorio que es cumplir la misión. Eso se siente mejor que una pachanga o que cualquier cosa. O sea, usted se cansa. Sí, el apóstol Pablo dice, y yo me gastaré.
Pero hacer eso el Señor lo bendice, porque la presencia del Señor está ahí y uno siente que uno está haciendo algo bueno y para Él. ¿Sabe que eso lo saben hasta los mundanos, los ricos saben eso? ¿Por qué ellos dan todo su dinero después de que se lo ganan ¿cómo llaman eso? A las fundaciones. ¿Por qué? Algo de placer sienten. Y lo sienten porque hacer algo bueno, Dios nos hace sentir bien. Y el que hace lo malo, claro que lo hace sentir mal. Por eso los vicios y todas esas cosas traen angustia. El pecado trae angustia al ser humano. La paga del pecado es la muerte. Y escuchar la palabra del Señor y vivir para Él y servirle trae vida eterna. Amén. Entonces, excluidos de la presencia de Dios, quiere decir que el Señor, no, los beneficios de su presencia y de su gloria no va a estar en ellos. Y al quitar el Señor de ellos, excluirlos de su presencia, quiere decir que su presencia nos llena de gozo, nos llena de paz, nos da tranquilidad, nos da esperanza. ¿Qué pasa con una persona excluida de la presencia del Señor? Pues sufre, no siente paz, siente qué es lo que le pasa al mundo cuando, a pesar de que el Señor está hoy abierto para que cualquiera pueda entrar delante de su presencia y pueda ser feliz, no lo hace, sufre, siente ansiedad, depresión, tristeza, se quiere morir. ¿Por qué? Porque necesita la presencia del Señor. Amén. Y entonces eso es la eterna perdición. Ese lugar es un lugar de tormento porque el Señor no va a estar con ellos. Pero eso era lo que querían. Sí, porque si en vida querían apartarse del Señor, pero tener el planeta bien lindo, eso sí querían que la lluvia cayera. Y también querían que hubieran flores bonitas. Y querían también que hubiera aire, y sol. Claro, lo que pasa es que quieren vivir apartados de Dios, pero disfrutando de sus bendiciones. Y eso no sucede si la presencia del Señor no está. Amén. Y entonces eso es lo que pasa. Entonces, y mire, hermanos, voy a seguir introduciéndolos al tema, porque uno podría decir que la gente que está apartada de Dios, o en ese lugar, que vayan a ese lugar, fuera que eso los hiciera que se arrepintieran. Pero hermano, la palabra del Señor dice que hay gente ni que porque se les dé palo, y que ni a las malas, ni porque Dios los agarrara a la mala y los quisiera transformar y meter a las malas, no se arrepienten. Y eso dice el Apocalipsis, leámoslo. Y lo voy a leer por la palabra del Señor, pero eso lo hemos visto. Yo he visto gente en situación deplorable y ni así se arrepienten. Siguen pensando sus tonterías, no cambian. A pesar de que les dan unas palizas, Dios mío, pero esta persona no se cansa de sufrir y tiene ahí la solución a un clamor, a buscar: Señor, ayúdame, perdóname. ¿Sí? No, primero Dios, hazme a mí el favor y luego yo voy. Le ponen condiciones a Dios. Y el Señor le dice: sí, mijito, yo voy. No, antes se le vienen más cosas a la persona, más duro se le vuelve la vida. Y hay gente tan apartada de Dios y tan negada de Dios que ni porque les pase muchas cosas obedecen. Vamos a leer por la Biblia para no irnos a casos de la vida real, ¿cierto? Dice la palabra del Apocalipsis 9:20. Casos de, ¿cómo era la novela esa de Guadalupe? ¿Cómo es? La Rosa de Guadalupe. Casos de la Rosa de Guadalupe. No nos vamos a ir ahí. Vamos a leer la palabra del Señor. Porque ahí sale, yo no he visto, pero sé que por ahí salen cosas como de la vida cotidiana, ¿no? Apocalipsis 9:20, listo, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, imagínense, les tocaron un montón de plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. 9:21. ¿Cómo ve? En el Apocalipsis dice la palabra del Señor que la humanidad que se quede en esta tierra, en esa tribulación, por más que pasa que la tierra se está destruyendo, se está acabando y les va mal, se van a arrepentir. Ahora, no es que Dios los predestinó, es que son necios. Pero eso no sucede allá, sucede ahora. Vemos gente con ganas de matarse, con ganas de suicidarse, con ganas de morirse, y les va en feria. Y uno les dice: aquí está la puerta, aquí está la salida, pero
pero pare de sufrir. ¿Pero qué le gusta sufrir? ¿Es masoquista o qué? Pues si haciendo lo malo le va mal, pues no cree usted que obedeciendo la palabra del Señor, que lo vemos, pero no, ellos prefieren seguir en sus cosas. Listo, dice la palabra del Señor también en Apocalipsis 16, versículo 8. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. ¿Y qué pasó? Y no se arrepintieron para darle gloria. Por eso es que es mejor la predicación, ¿cierto?, de la palabra del Señor, decirle a la gente, para el que quiera creer, pues que crea, ¿no? Porque la gente ni a palo aprende. Dice, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Imagínense un sufrimiento así, mordiendo de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. ¿Y qué pasó? Y no se arrepintieron. Eso que sucede allá sucede hoy. Hay gente que sabe y que está viendo lo que le espera y que ya se le acerca la hora, que están viendo cómo la están pasando, no les alcanza el dinero, todo lo pierden, lo que están haciendo, eso no les trae vida, no les trae gozo. A ver, si uno está emproblemado, algo anda mal. Los problemas siempre son un indicador de que algo está mal. Para eso son un aviso, ¿no? Es necio que le dé a uno fiebre y no irse a revisar por qué tiene la fiebre. Pues si el síntoma le lo está dando es porque algo está descuadrado. Y si a eso le anuncia a uno las cosas es porque hay que arreglarlo. Porque si no está funcionando la relación es porque alguien tiene un problema. Y entonces ese problema, ¿qué hay que hacer? Ni modo que fuéramos animales, lo podemos arreglar, claro, podemos cambiar, y además el Señor nos da el poder para cambiar. Pero eso se llama arrepentimiento, dejar de hacer lo que estamos haciendo que nos lleva hacia el sufrimiento, dejar eso que no conviene, para que el Señor actúe en nosotros, amén. Entonces, esto es voluntario, estamos hablando de lo voluntario, le estamos dando estructura, que este camino de la salvación comienza con creer en Él, pero es tan voluntario que yo les voy a leer algo que me cuestiona mucho a mí, lo voluntario que es la predicación de la palabra del Señor. El aceptarlo a Él es tan voluntario que hay un capítulo en la Biblia, en 1 de Pedro 3, versículo 18, donde habla de la muerte del Señor Jesucristo y que Él, después de haber muerto, fue, dice la palabra del Señor, a los espíritus encarcelados. Es más, otro versículo que no lo voy a tomar el día de hoy, dice que fue hasta las profundidades de la tierra. Eso dice la Biblia. Yo no le voy a poner ni le voy a quitar. No quiero llegar a polemizar sobre de quién se trata estos versículos, pero quiero aclarar que lo que sí dice la palabra del Señor es que el Señor fue y predicó. No fue a sacar gente a las malas. No los libertó a las malas. No fue algo como quien dice de ir el Señor y predicó a esos espíritus encarcelados, dice la palabra del Señor, y no fue y como que ellos estaban encarcelados y se querían ir. No, el Señor Jesús dijo, a ver, muerto, fue hasta ese lugar que dice la palabra del Señor y les predicó, les habló. De esa gente, ¿qué significa que el Señor les predicó? Que voluntariamente, uno supone que todos se fueron voluntariamente, pero como la palabra del Señor dice que hay gente tan necia, que no importa que esté encarcelado, prefiere quedarse en la cárcel. Y leámoslo para que usted vea, usted vea lo que le estoy comentando. 1 de Pedro 3, 18. Porque también Cristo, ¿qué? Padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a quién? A Dios. Siendo en verdad, ¿qué? Muerto en la carne, se murió. Se le murió la carne, amén. Vamos ahí, ¿cierto? O sea que esto que pasó fue después de muerto. Pero vivificado, ¿qué? En el espíritu, o sea que su espíritu no murió. Versículo 19. En el cual también fue y ¿qué hizo? Predicó a los espíritus encarcelados. O sea, fíjense que está hablando que el Señor fue y le predicó a unos espíritus que estaban en una cárcel donde no podían salir. Cuando me dice que predicó, fue porque la predicación por concepto significa ir a argumentar y convencer a alguien de algo. No es que el Señor dijo, yo voy y los saco a las malas de allá y todos se tienen que venir conmigo, sino diría, fue y los libertó, fue y los sacó a las malas de allá. No, fue a una cárcel
y les predicó como si estuviera en el monte. Bienaventurados, y fue y les habló de la palabra del Señor. Y eso significa que la predicación siempre lleva a una decisión. Y ellos tenían que decidir. Y lo que me dice es que la palabra del Señor dice que si les predicó, muchos de ellos dijeron que sí y otros que no. Imagínense lo voluntario de seguir al Señor. A mí me cuestiona esto, porque no voy a entrar quiénes eran esos espíritus. Pero me queda claro que si el Señor murió y tuvo que ir hasta allá, pues no estaban vivos como nosotros. Luego dice la palabra del Señor, ¿quiénes? Versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron. Y dice, ¿cuál tiempo? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. ¿En cuándo? En los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Entonces aquí es una gente que durante ese tiempo... Ahora, dice espíritus encarcelados. No dice si eran humanos o eran ángeles caídos. No lo dice. Tampoco vamos a entrar a inclinarnos a qué lado es. Dice espíritus encarcelados. Y nos vamos a quedar ahí. Esos espíritus estaban encarcelados hasta los días de Noé. Que es, porque acuérdense que la Biblia dice que eso fue una forma de predicar de Noé. Cuando construyó el arca, toda la gente vio y no se salvaron sino solamente él y su familia. Lo que significa es que todos los demás que estaban viendo ahí no se quisieron subir al arca. O sea que sí se les predicó, o sea, sí sabían ellos, pero no quisieron creer y murieron todos ahogados. Pero entonces dice la palabra del Señor, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Inmediatamente, en primera de Pedro dice el versículo, capítulo 3, versículo 21. El que significa, ¿qué dice? ¿De qué está hablando? El bautismo. Está hablando de que el Señor fue y predicó a unos espíritus encarcelados después de muertos, ¿sí? Y que esos, pues, por su predicación, ellos podían elegir. Sí, eso, porque si predicó, pues es para que elijan. ¿Sí? Pero luego llega y dice para nosotros. Ahora, estos que murieron allá, el día de Noé y todo esto, inmediatamente nos dicen a nosotros, el bautismo que corresponde a esto ahora, ¿qué? Nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. O sea, nos está instando a nosotros que así como el Señor después de muerto fue y predicó a unos espíritus carcelados y ellos decidieron, ahora está tratando de persuadirnos a nosotros a escuchar la palabra del Señor, a creer y a bautizarnos en su nombre, porque eso nos salva. Bueno, eso dice ahí. Amén. Entonces, hablando de esto, y mi argumento, lo que quiero llegar, hermanos, es que así de ese tamaño es lo voluntario de aceptar la predicación del Señor. Así de voluntario es. Porque uno supone que si fueron allá a ese lugar a predicarles, todos se fueron. Y no, si no, no les hubiera predicado, más bien les hubiera abierto la puerta y ya. ¿Sí? Y hay otra lectura que tiene algo parecido. Llega y Lázaro y el rico, ¿se acuerdan de esa historia? Está Lázaro con el padre Abraham y está el rico sufriendo. Y habla con el padre Abraham y le dice, déjame ir a predicarle a mi gente. Así dice, déjame ir a hablar con ellos para que ellos no lleguen a este lugar de tormento. Y el Señor le dice, no, nadie puede ir de aquí para allá. Y le dice, Señor, es que si yo voy y alguien va de la tumba, o sea, si alguien resucita y les predica, a ese sí le van a creer porque es como un milagro. ¿Y sabe qué le dijo Abraham a él? Le dijo, no, si no le creen a los profetas, ni porque alguien se levanta de los muertos le van a creer. Y ahí se queda la cosa. O sea, quiere decir que ni porque ese hubiera salido del infierno a predicarles que de verdad existe un infierno, no le creen. No le van a creer. Y luego lo concluyo con lo siguiente: el Señor Jesucristo murió y resucitó, y Él resucitó, y tampoco le creen. La historia no existe. Entonces, ¿ven lo voluntario? Ahora nosotros sí le hemos creído. Bienaventurados y felices los que sin ver creyeron. Amén. Entonces esto es voluntario, hermanos. Esto no puede ser una manipulación mental de parte de Dios para que unos crean y para que otros no. El Señor le ha dado esa parte. Ahora, pregúnteme cómo. No sé. Yo qué voy a saber en su magnificencia de las cosas que le voy a preguntar en el cielo. A ver, Señor, si tú sabías, ¿para qué nos pusiste en estos rollos? Sí, lo hablo. ¿Y cómo es que si tú sabías y esto? Esa es mi gran pregunta. ¿Cómo funciona la predestinación?
No la puedo explicar, no sé. Lo único que yo le puedo decir es que nuestra responsabilidad hoy, el día de hoy, es escucharlo y decidir. Y además enseñarle a otros su palabra y que ellos decidan. Y que hay gente que son necios y no quieren porque dice que no vienen a la luz porque sus obras son malas. A ellos prefieren más la oscuridad y prefieren más los placeres de esta vida que la salvación eterna y no quieren estar con el Señor. Por eso les va a tocar una eternidad sin el Señor. Eso es lo que dice su palabra. Amén. Entonces, por eso es tan importante la predicación de la palabra. Que nadie diga después, pues es que mi vecino pues predicaba, pero pues nunca me habló. Pues es que mis compañeros de trabajo y nadie me dijo, ¿no? O sea, que no nos toque eso, porque la palabra del Señor es voluntaria para el que quiera. Entonces, es voluntario porque además el Señor no engaña. Hay negocios que le ponen a uno que son engañosos, ¿sí? O sea, le echan una mentira. Muchos se casaron y se sorprendieron. Les vendieron otra cosa, ¿cierto? Y a la hora de la hora, pues no era como decían. El Señor sí es sincero. Y el Señor les dice, mire, sí, la salvación conmigo hay paz, la salvación hay felicidad, eternidad en su presencia, prosperidad. Ah, pero ojo, yo ya hice mi parte. El Señor sí le aclara por su palabra. Es voluntario porque tampoco es tan fácil. Uno tiene que decidir caminar por ese camino con Él. Y de eso hemos estado hablando. Entonces hemos estado hablando de que la puerta es angosta, que la puerta es estrecha y el camino es angosto. Entonces el Señor dice, sí, claro, usted decide. Pero cuando entre aquí, además, le saca la lista. ¿Cómo es que se debe vivir? Y ahí es donde la gente renuncia. Ahí es donde la gente no le gusta. Porque caminar por este camino estrecho, pues cuesta. Cuesta trabajo. Y vamos a encerrarlo para hacer un resumen bien grande de cómo funciona esto. Una de las cosas que dice la palabra del Señor para andar en este camino es negarse a sí mismo. Y para hacerle el resumen, negarse a sí mismo consiste, no se le voy a olvidar esto, en cambiar el concepto de felicidad, que es darme mi gusto yo en todo lo que yo creo que me merezco, para creer y vivir feliz con lo que Dios le llama feliz. Eso es negarse a sí mismo. Porque lo que Dios dice que es felicidad es contrario a lo que la carne cree que es felicidad. Felicidad para nuestra carne es usted quedarse el domingo durmiendo hasta tarde, porque es el único día de descanso, viendo una maratón de Netflix. Eso es felicidad. ¿Para qué? Para la carne. Claro, pero según la palabra del Señor, bienaventurados todos los que escuchan la palabra. Lo dice. Entonces felices son los que escuchan la palabra. Entonces es cambiar ese concepto, es negarse uno a lo que a uno, el concepto de felicidad que yo tengo, y lo cambio por el concepto de felicidad de Dios. Por eso comienza a decir el Señor en todas las felicidades que el Señor tiene para nosotros. Es, por ejemplo, felices los pobres. Felices los de limpio corazón. Felices los que lloran. Felices los mansos. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Felices los que sin ver creyeron. Felices los que soportan la tentación. Felices los que leen y oyen estas palabras de esta profecía. ¿Felices? No, pastor, porque yo no me siento feliz. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Niéguese a lo que lo hace feliz. Pues es que, pastor, pues es que el cigarro me hace feliz. A eso hay que negarlo. Negarlo. Negarse a sí mismo, a lo que a mí me gusta y me hace feliz, por cambiarlo por lo que a Dios dice que lo hace feliz. Segundo aspecto es, entonces, primero, aprender a ser manso y humilde, perdón. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Segundo, negarse a sí mismo. Y tercero, tomar su cruz cada día y seguirle, que eso fue lo que vimos hace 8 días. A ver, ¿alguien me dice en qué consiste llevar la cruz cada día y seguirle? Le voy a repetir. Tomar la cruz cada día es, acuérdese que la cruz era una tortura. Es torturar la carne con sus pasiones. ¿Cómo se tortura la carne? No dándole. ¿Usted cómo tortura a un perro? No le debe comer y verá.
Pues es una tortura de la peor, ¿no? No darle cosas a lo que le gusta, ¿sí? A mí torturarme sería no comerme un pancito del Pan Globo. Eso es una tortura, pasar todos los días por ahí, adiós. Pero bueno, ahí está el pan y ahí está la vida. ¿Cuál de los dos quiere? Entonces es eso. Entonces torturar la carne es no darle gusto, Gálatas 5, versículo 29, no darle gusto a la carne con sus deseos, y eso es una tortura para la carne. ¿Qué significa torturar la carne y crucificarla? Significa llevar la cruz es no adulterar, no fornicar, no hacer inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. No ser celoso debe de ser una cruz muy difícil. Debe ser un clavo nonón en las manos. Duro, claro. La gente que tiene como eso, ¿verdad? El que se enoja, el que es bien enojón, ¿sí? Que explota por todo y dice, hay que crucificar esa ira, hay que crucificarla. O sea, ¿cómo le va a hacer? Pues no dándole gusto. Las disensiones, las herejías, las contiendas, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías, y todo eso duele porque es una tortura para el cuerpo, eso es asfixiar el cuerpo. Entonces, eso es lo primero, torturar la carne, eso significa llevar la cruz. Segundo, llevar la cruz significa poner el cuerpo en servidumbre. Que el sábado hay una actividad para los niños allá en el Parque Rojo, y que usted quiere descansar porque llegó cansado, ponga su cuerpo, dice la Biblia, golpeo mi cuerpo en servidumbre. Golpéele ese cuerpo, agarre y métale su... Se va, y usted sale y se va. Si la mano no es suficiente, una chancla, amén, hermana Leti, pues sí. Y si usted no puede usted mismo, como las inyecciones, pídale el favor a su esposa, mándeme para el Parque Rojo y sácatela, pongo mi cuerpo en servidumbre. Amén. Pues hay que servir. Entonces, y ponerlo en servidumbre es doloroso. ¿Qué es doloroso? Duele, es difícil, cuesta, pero significa servir, y servir es difícil. Porque todos pagamos porque nos sirvan, porque sentemos en un restaurante y nos sirvan los ¿qué? El pulpito así en su aguachile, ¿cierto? Y no tener que lavar luego los trastes ni nada, ¿sí? No hay nada más, porque pagamos porque nos sirvan. Bueno, aquí el Señor es que uno es el que tiene que servir, amén. Entonces es poner su y lo último es esto, es no moverse, porque el que está crucificado está quieto, está ahí, no se va para donde quiere. Él, antes de tomar una decisión, le dice al Señor, porque él no se mueve porque está crucificado con Cristo. Y por último, llevar la cruz significa exponer a las potestades que tienen poder sobre nosotros, demostrándoles que no nos dominan a nosotros, porque nosotros estamos en Cristo y Él es el que nos domina a nosotros. Entonces eso es exponer a la potestad, porque las potestades creen que ellos gobiernan nuestra vida, pero cuando nosotros somos gobernados por Dios, la potestad queda avergonzada. Porque dice, con este no he podido, con esta no he podido. Mire cómo la choca el esposo, la esposa, y ella se queda callada. Y le sigue picando, y le sigue picando, y le sigue picando. Y no se deja. Entonces ahí está expuesta la potestad, para que vea que esa potestad no tiene poder. Amén. Hasta ahora se me acabó el tiempo, y solamente voy en el resumen de la estructura. Amén. De que es voluntario primero que todo. De que lo segundo, hay que ser manso y humilde de espíritu para caminar en este camino, que hay que negarnos a nosotros mismos, y por último que hay que cargar esa cruz cada día. Amén. Y queda lo último, que es lo más difícil. No sé si será lo más difícil. No. Vamos a leer la palabra del Señor. Lucas 9:23. No sé si les vaya a gustar la predicación el día de hoy. La quise hacer más larguita de la introducción para que no duela tanto. Amén. Listo. Prepárese. Lucas 9:23. Yo les dije de qué íbamos a hablar hace 8 días. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cómo lo seguimos a Él? Negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz y seguirle. Pero después de seguirle, llegamos a la meta final. Porque todo el que quiera, ¿qué? ¿Qué pasará?
¿Y todo el que qué? O sea, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Morirnos. Es más, el tema del día de hoy se llama así: es necesario morir. O sea que parte de esa es la meta a la que tenemos que llegar. Yo creo que eso, yo busqué en internet a ver si alguien le predicaba a uno algo de eso, y no hay ni una predicación. De que es necesario morirnos, nos tenemos que morir. Todos. Pero la cuestión es que nosotros morimos para Cristo. Porque el que quiera salvar su vida la tiene que perder. Amén. Y entonces dice la palabra del Señor que hay dos contextos. Porque esto es lo que se predica mucho, que tiene razón también, y es que uno debe de morir en esta vida a nuestra vida pasada, a nuestro viejo hombre. Eso es verdad. O sea que nosotros, pero eso hace parte de la tortura de llevar la cruz todos los días, porque como sea, esta carne sigue viva. Y sigue pidiendo comida. ¿Qué cosa? No se cansa. Y todo el tiempo. Yo he visto que antes me gustaba 3 comidas al día, ahora quiero comer todo el día. Tremendo. Y ojo, los que están jóvenes, porque uno entre más viejo, más le pasa eso. Entonces, ay, hermano Felipe, no. Yo lo escuché que dijo, bueno, entonces sigamos aquí. Entonces dice, aquí dice que morir a nuestro pasado, morir a nuestro viejo hombre, morir a nuestra carne, eso dice la palabra del Señor, o sea, es morir en vida, es llevar nuestra cruz. Dice 2 Corintios 4, versículo 11, muertos al pecado, eso dice la palabra del Señor. Usted se puede leer eso de morir, muertos en Cristo por el bautismo, que eso está en Romanos 6, que es uno de los capítulos más importantes de la Biblia. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados, ¿qué? A muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra, ¿qué? Carne mortal, o sea, que quiere decir que todavía seguimos vivos. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros, ¿qué? La vida. Entonces, esto está hablando todavía de la cruz de Cristo, pero la verdad es que hay una meta. Pablo hablaba de esa meta. Y vamos a leer cómo si la palabra del Señor dice que es necesario morir. Dice la palabra del Señor en Filipenses 3, versículo 14. Y también lo estoy predicando porque es que mucho de la teología de la Santa Muerte tiene que ver con este tema. Ojo. No es que ellos se hacen amigos de la muerte que porque les va a hacer pasito. Y lo que pasa es que la palabra del Señor sí dice que tenemos que morir. Pues no nos vamos a hacer amigos de la muerte, hagámonos amigos de la vida, del Señor Jesucristo que nos da la vida. Amén. Entonces fíjese que uno no habla cosas que porque ay, de pronto alguien se siente y que se quiere morir, ahora le vamos a dar más ganas de morir. No, pero ¿y cómo ellos sí predican y tienen un montón de seguidores? Entonces si nosotros no hablamos del tema, pues otros sí, más sobre todo a nuestros jóvenes. Amén. Entonces dice la palabra del Señor en Filipenses 3, versículo 14. ¿Y prosigo a qué? ¿Prosigo a qué? A la meta. O sea, ¿la meta qué es? Un lugar a donde tenemos que llegar. A un lugar donde uno se esfuerza. Usted tiene una meta y usted sabe que tiene que llegar allá. Es el propósito. La meta es el lugar, es el propósito, es el objetivo diario, la meta. ¿Listo? ¿Cuál es la meta del apóstol Pablo? ¿El premio de qué? Del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así le llamó él, el supremo llamamiento. Bonito, ¿verdad? Pero sigamos leyendo. 2 de Timoteo 4, versículo 6. Porque estamos hablando de una meta que tiene el apóstol Pablo. Y aquí va a decir el apóstol Pablo cuál era la meta que él tenía. Dice, porque yo ya estoy para hacer ¿qué? Sacrificado. ¿Y el tiempo de qué? De mi partida está cercano. ¿He peleado qué? ¿He qué? He acabado la carrera y he guardado la fe. Cuando está hablando de la meta y del supremo llamamiento, estaba hablando que él estaba listo, dice aquí en 1 Timoteo 4:6, para ser sacrificado y para la partida con el Señor. O sea que se iba a morir. Y no iba a morir fácil. Él sabe, ya dentro de poco está diciéndole él a los filipenses, yo estoy en la cárcel y sucede que ya están por juzgarme y me van a juzgar y me van a matar. Y él dice, eso que va a suceder, ya voy a llegar a mi meta. Estoy esperando porque por lo que he trabajado toda la vida, ahora sí voy a llegar a la línea final, a la meta que yo tengo en esta vida. ¿Sí ven? Esa es la meta.
Por eso está hablando para ser sacrificado. Y lo sacrificaron, lo mataron. Al apóstol Pablo lo juzgaron y lo mataron. Y ahí se acabó la carrera, pero él llegó y él le llama a eso que ha ganado, ha peleado la buena batalla y ha acabado la carrera. Y mientras estuvo en esa carrera, guardó la fe hasta el día en que murió. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. ¿Cuándo? En aquel día, o sea, después de eso. Y no solo a mí, sino también a todos los que, ¿qué? Aman su venida. Amén. Entonces de eso está hablando. Ahora, ¿eso lo dijo quién? El apóstol Pablo. Como vamos a hacer doctrina, acuérdese que la doctrina tiene que tener varios escritos sobre el tema que hablen exactamente lo mismo. Entonces quiere decir que uno refuerza la idea. Si lo dijo Moisés, si lo dijo el Señor Jesucristo y lo dijo Pablo, póngale la firma. Que así es. Ahora, si lo dijo el apóstol Pablo, lo dijo el apóstol Pedro, lo dijo Juan y lo dijo el Señor Jesús, póngale la firma. Como no me quiero extender tanto porque dijimos que iba a ser como la inyección rápido, entonces vamos a irnos de una vez al Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque esto dijo Pablo, ahora vamos a ponerle la firma con lo que dijo el Señor Jesucristo. Dice Juan 12, versículo 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, ¿qué? Sea glorificado. Mire la palabra del Señor Jesús. Ha llegado la hora para... Tú no se imaginas, van a glorificar al Señor Jesús, lo van a nombrar Rey de Israel, lo van a subir en el trono y todo lo van a... No está hablando de esa gloria. Sí sabemos de qué gloria está hablando, ¿verdad? Está hablando de otra gloria. Y ahí dice el versículo 24: de cierto os digo, que sí que si el grano de trigo no cae a tierra y qué, y muere. ¿Cuál era el grano de trigo? ¿Cuál era el grano de trigo? Él, el Señor Jesús. Este dice: estoy a punto de ser glorificado, porque lo que necesito es que este grano de trigo, o sea, Él es un grano de trigo, si no cae en la tierra y ese grano chiquito se muere, porque se muere, sale vida de ahí y sale un árbol. Dice que es necesario, dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, ¿qué? Lleva mucho fruto. Y luego dice: el que ama su vida, ¿qué? Y el que aborrece, ¿qué? ¿En dónde? En este mundo, para vida eterna la guardará. Y luego termina: si alguno me sirve, sígame. Si alguno me ¿qué? Si alguno se queda en la casa viendo Netflix maratón, si alguno se queda descansando hasta tarde, no, si alguno me sirve, ojo, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ¿qué? Allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, ¿qué? Ay, mi Padre me honrará, que es lo que hemos estado hablando jueves pasado, de que el Señor dice que Él es tan servidor que Él se va a poner su delantal, ¿cómo le llaman aquí a los delantales? El mandil. Díganle al Señor mandilón. El Señor dice que Él se pone su mandil y que nos va a servir a nosotros. Eso dice la palabra del Señor, porque Él es servidor. Por lo tanto, pretende que todos nosotros seamos servidores. Y lo que está hablando aquí es que para que el grano de trigo dé fruto, se tiene que morir. Amén. Listo. Entonces, está hablando de la muerte literal del Señor Jesucristo y que su glorificación sería en el momento de la crucifixión, pero ya en la muerte de Él. Amén. ¿Por qué, hermanos? Mire, el Señor Jesucristo nos está comparando a un grano de trigo. ¿Qué es un grano de trigo en tamaño? Nada. ¿Qué es un grano de trigo? Pues ¿cuántos granos de trigo será para un pancito del globo? Tienen que ser muchos. Pero el Señor dice que hubo un grano de trigo. O sea, uno no es nada. Pero si ese que es nada chiquito muere, crece y salen muchas espigas de ahí, y esas espigas se alcanzan para muchos panes. De manera pues que nosotros no somos nada en esta carne. Somos tan nada que nos dicen hipócritas, porque somos débiles. ¿Sí? No somos nada. Un grano de trigo en este universo tan grande, tan grande, tan grande. O sea, somos una micronada. Ni porque tengamos dinero, lo que tengamos, no somos nada. Pero en ese grano de trigo lo que hay es información genética. Hay una información que cuando se siembra, eso da, crece, se multiplica, y ese grano de nada
se convierte en una planta multiplicada miles de veces, que da fruto y eso alcanza para que mucha gente coma. Uno. Y eso nos está comparando a nosotros también, de que nosotros tenemos que morir porque no somos nada, pero una vez seamos sembrados, plantados, muertos y eso crezca en incorrupción, eso que no era nada se va a multiplicar y ahí será nuestra gloria. Y dice la palabra del Señor como la del Señor Jesucristo. Por eso es necesario morir. Ahora, sigamos leyendo. Primera de Juan, hablando de que, acuerde que le estoy diciendo que concéntrese, si no se va a perder. Ese grano de trigo tiene información genética, ¿verdad? Y lo que le quiero decir es que nosotros, como ese grano, ahorita estamos absorbiendo esa identidad, esa información genética. Porque lo que dice la palabra del Señor es que cuando Él llega a nuestras vidas, este grano que no servía para nada, el Señor lo está convirtiendo, lo está llenando de la información necesaria para que cuando muera, dé fruto. Mire lo que dice 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí lo que quiero resaltar es que el que cree ahora no somos nada, somos chiquitos, pero lo que hay dentro dice que somos un vaso de barro para que la gloria del Señor sea excelente. O sea, aquí no importa que seamos altos, bajos, blancos, morenos, ni raza. Todos somos nada. Pero lo que tenemos dentro, dice la palabra del Señor, que es un tesoro. Información para la resurrección. Porque cuando salga en esa resurrección, saldrá árboles de justicia. Algo que va a dar mucho fruto, algo perfecto. Ahora no, ahora somos un grano. Y para eso es necesario sembrar eso. O sea, ¿para eso qué tenemos que hacer? Morirnos. Tenemos que morirnos. Listo, sigamos. Entonces, Juan 12, versículo 24. ¿Qué fue lo que leímos? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora, vámonos. Ya dijimos, ya lo dijo lo de la muerte. ¿Quién lo dijo? Pablo. Ahora lo dice el Señor Jesucristo, pero ahora vamos a seguir amarrando esto. Con el amarrado del puerco, como dice el hermano Marcelino, que no falla. Entonces, así vamos a amarrar bien el conocimiento. Esto del grano de trigo lo dijo el Señor Jesucristo, pero así como Pablo dijo de la muerte y el Señor Jesucristo está diciendo lo mismo, esto del grano de trigo lo dijo también exactamente el apóstol Pablo. Primera de Corintios 15, versículo 35. Dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Versículo 36. ¿Qué? Necio. Lo que tú siembras, ¿qué? No se vivifica, ¿sí qué? Si no muere. Está hablando de sembrar, Para que sea vivificado, primero tiene que enterrarlo. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Entonces, para resucitar tenemos que morir, pero ese grano tiene que tener la información genética, pongámoslo de esa forma, o la información, o todo lo que Cristo es en nosotros, para que resucite como Él. Amén. Y luego dice, Primera de Corintios 15, versículo 42. Si vamos en el 37, pasemos al 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra porque somos un grano que si ahora nos aplastan, pues chiquito, no alimenta a nadie, insignificante, pero lo que hay dentro, que es la semilla incorruptible, la de Dios, cuando seamos enterrados, dice la palabra del Señor, se siembra en corrupción y ¿cómo resucitará? En incorrupción. ¿Por qué? Porque el incorruptible está en nosotros. Ahora somos un grano, pero cuando resucitemos, resucitaremos con incorrupción. Luego dice, ¿se siembra en qué? En deshonra. Todo el que se muere le dicen cosas bonitas, ay, tan bueno que era. Pero eran puras mentiras, es porque pues para no hacerle ahí a la viuda y a todos los demás. Porque si comenzara a decir todo como era de humano, pues ahí le saldría la lista grandota. Por eso se siembra en deshonra, pues todos nos morimos con deshonra porque dejamos pendientes. Unos dejan a las pobres viudas sin nada, y a los hijos,
y más todas las heridas que haya hecho en la vida, se siembra en deshonra y resucitará en gloria, en la gloria del Señor Jesucristo. Se siembra en debilidad, pero resucitamos en poder. Versículo 44, ¿se siembra qué? Cuerpo animal. ¿Resucitará qué? Cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, hermanos, este cuerpo, por más que usted lo cuide, por más que le opere, le ponga botox, esa semilla está destinada. Por más que usted haga ejercicio, se ponga cuadrado, triangular, lo que sea, se va, es corruptible. No hay forma de salvarla. No, ¿de qué? Hay que hacerle mientras se pueda. Cuidarnos, pero es que esta semilla está perdida, es decir, pero el Señor nos ha prometido otro, o sea, imagínense multiplicar una semilla y salir un árbol, pero ahora salir algo, lo que va a salir ahí es un cuerpo incorruptible. Porque hablamos de la corrupción se llama, cuando la Biblia habla de corrupción, habla de podrirse. Este cuerpo no se va a podrir, o sea, este sí, el otro no. No se va a degradar, no se va a enfermar. Lo que más me gusta es que por lo que dice la palabra del Señor vamos a poder seguir comiendo. Y no nos vamos a enfermar. ¿Quién no quisiera comer sin enfermarse? ¡Oh, aleluya! Y la Biblia dice que este cuerpo no se va a no va a ser incorruptible. O sea que no se va a dañar, no se va a enfermar. Que va a ser un cuerpo, dice la palabra del Señor, que es un cuerpo glorioso, que es algo débil, pero ahora va a salir algo poderoso. Y entonces dice que es un cuerpo espiritual. Bueno, el Señor Jesús cuando resucitó tenía un cuerpo espiritual, traspasaba las paredes y todo, y comía. ¿Cómo le hacía? No sé, pero yo quiero estar allá. Sí, porque se sentó con los discípulos, le asó el pescadito. Yo por eso creo que va a haber pescado zarandeado. Pues el Señor le dio a ellos y él comió con ellos. Y pan también. Porque dice que al ver cómo partían el pan, fue lo primero que hizo y ellos se dieron cuenta de que el Señor era el Señor por la forma en partir el pan. ¿Cómo lo partiría? No sé. Pero ellos lo identificaron y comió con ellos. A mí me gusta muchísimo esa idea. Amén. Luego, sigamos aquí. Entonces, y dice además, con una nueva imagen. O sea, usted no se preocupe por los botos, ni por las arrugas, ni por las canas, ni porque se le está cayendo el pelo. Vamos a tener una nueva imagen. Dice la palabra del Señor, así como hemos traído la imagen de ¿quién? 1 Corintios 15:49, perdón. Todavía no nos comunicamos mentalmente. 1 Corintios 15:49 dice, así como hemos traído ¿qué? La imagen del terrenal, traeremos también la imagen de ¿quién? Del celestial, del Señor Jesucristo. Allá ninguno va a ser feo. Ninguno, todos guapos. Como la imagen del Señor. El Señor tiene que ser guapo. Claro, Él sabe hacer las cosas perfectas. Amén. Y nosotros traemos la imagen del terrenal, de Adán. Nos tocó, ¿cierto? No nos tocó Padre de los Altos con ojos claros ni nada de eso. Nos tocó. Pero allá sí vamos a hacer con la imagen del Señor. Amén. Entonces, ahora sí ya voy concluyendo y ya voy de bajada. Mire, fíjese. 1 Corintios 15, versículo 50. Hablando de esta carne y de esta sangre. Y es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Dice, por esto digo, hermanos. ¿Qué digo? Esta carne y esta sangre no puede heredar el reino de Dios. Por eso esos que creen que aquí va a llegar la nueva Jerusalén y que en esta tierra y que todos vamos a ser en esta carne, no. Esta carne y esta sangre no heredarán el reino de los cielos. Olvídese de eso. No hay forma. La única forma es muriendo en Cristo. Muriendo cuando nos toque en la presencia de Él, estando fieles a Él hasta ese día, cargando la cruz, estando con Él, siempre negándonos a nosotros mismos y haciendo todo lo que el Señor nos dé para seguir con Él hasta en su presencia hasta el día que nos toque. Amén. Entonces dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Vamos a saltarnos unos versículos hasta el versículo 53, que es el tema que estoy llevando. Versículo 53. Porque es que
necesario, obligatorio, no hay otra. Es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible y se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Qué? Sorbida es la muerte en victoria. Y luego dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que esto de que es necesario llegar hasta allá y morirnos es algo que tenemos que pensarlo. Tanto lo pensaba el apóstol Pablo que el apóstol Pablo llega a una conclusión. Él llegó a la conclusión que él deseaba morirse. Eso lo leemos. Y yo sé que yo les estoy diciendo algo raro y dirán, no, pastor, pero ¿cómo? Entonces nos vamos a suicidar o ¿qué vamos a hacer? No, el apóstol Pablo sí dice que él anhelaba ese momento. Mire lo que dice la palabra del Señor en Filipenses 1:20. Me gusta Filipenses. Esa carta está súper buena. Filipenses 1:20 dice, conforme a mí, anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será ¿qué? Magnificado Cristo en mi cuerpo. ¿Será magnificado Cristo en mi cuerpo por qué? ¿Por vida o por muerte? O sea, que aquí glorificamos al Señor vivos, medio vivos y muertos. Pues hay algunos que estamos medio vivos o estamos al 75% vivos. Sí, hay gente que tiene 75 de riñones, el 20 de corazón y así, o sea, cada uno tiene, ya estamos bien mermados. Dice, porque para mí ¿qué? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, está diciendo, yo vivo para Cristo, pero si me muero, ahí está la utilidad. Y luego llega y dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, él llega y dice, mire, no sé qué escoger entre vivir y morirme. Dice, estoy estrecho porque me gustan las dos cosas, pero si me ponen a escoger, dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, dice, mire, aquí estamos vivos y yo le estoy sirviendo al Señor, estoy crucificado con Él y todo, pero si me ponen a escoger entre las dos, me iría mejor con el Señor. ¿Quién puede decir eso el día de hoy? Si nos vamos, nos vamos. Estamos positivos con eso, ¿verdad? Y yo sé que si en la carne uno dice, híjole, Señor, y mis hijos, y mi esposa, y el carro, ¿quién se lo dejamos? Y las deudas, ¿no? Como que eso ahí nos frena, pero que tenemos que llegar a eso porque cuando uno está seguro, porque uno, algo mejor, nadie cambia carro para uno peor, uno quiere algo mejor, ¿verdad? Entonces cuando uno sabe que este carro no funciona y nos van a dar uno que no se dañe, garantía eterna, pues preferible ese, ¿verdad? Y eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Sí, tenemos una meta donde llegar y no se nos debe hacer extraño, que esa es la meta gloriosa, eso es a lo que tenemos que llegar y a eso debemos desear llegar. Amén. De que deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es necesario ahora, o es más necesario a causa de vosotros. ¿Saben? Entonces, con esto culmino, hermanos. La enseñanza del día de hoy tiene que ver con que nosotros, la meta de nosotros es partir con el Señor. Estar preocupados, asustados de que qué va a pasar. Pues ¿qué va a pasar? De que es necesario que nosotros muramos para partir con el Señor y poder dar fruto y salir como Él nos ha prometido, con un cuerpo nuevo para dar fruto y seguirle sirviendo al Señor. Amén. Entonces, pero eso es necesario, no es solamente morirse, porque la idea de la gente es esta. La idea de la gente es morirse para descansar, pero pobres si no se mueren con Cristo o en Cristo. Porque aquí dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces hay muchos con la ilusión que se van a apagar, como una computadora, y ya se van a quedar ahí, hibernando o apagados, y que no les va a pasar nada. Y es que el problema es que así como la palabra del Señor está diciendo de que
alguien que muere en Cristo resucita para incorrupción, también el que muera sin Cristo será resucitado, pero no en incorrupción. No será para gloria. No será en cuerpo glorioso. No, Señor. Entonces ahí la solución es estar en Cristo y morir en Cristo. Amén. Para que todo esto, y que viva Cristo en nosotros y nosotros en Él. Entonces, dice Colosenses 1, versículo 24, y ya casi estoy terminando. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta ¿de qué? De las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es ¿quién? O sea, Pablo estaba crucificado con Cristo, estaba sufriendo. ¿Por qué? Ahora me gozo en lo que ¿qué? ¿Padezco por quién? Mire, aquí es importante, vuelvo otra vez a la vida crucificado con Cristo. Pablo decía, padezco por vosotros. ¿Ustedes por quién padecen? Por otro. Su esposo, su esposa, sus hijos. Ahora padezco por vosotros. Pues tienen que padecer por alguien. Porque... Y está hablando, dice, y cumplo en mi carne lo que falta ¿de qué? De aflicciones, o sea que va a seguir sufriendo. O sea, sufriendo aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es ¿quién? Sucede que ese sufrimiento no solamente va para la familia y todo eso, sino son sufrimientos por la iglesia. Porque la gente dice, no es necesario ir a la iglesia, al templo, no sé qué. Y entonces, ¿por cuál iglesia sufre? Si es una persona independiente que está por allá por su lado. No, aquí dice que Pablo, las angustias, las aflicciones eran por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, no por el templo, sino por la iglesia. Y luego llega y dice, bueno, hay varios versículos de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente ¿qué? La palabra de Dios. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado en sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles. ¿Cuáles esas riquezas de la gloria? Cristo en ustedes y en mí es la esperanza de gloria. ¿Qué tiene que usted tener? Seguro y morirse tranquilo. Que Cristo esté en uno. Que ese código genético que esté ahí esté. Porque de una semilla de peras salen peras. Y de una semilla de manzanas salen manzanas. Y de una semilla de Satanás resucitará cuerpo corruptible y condenado por la eternidad. Y el que tiene la semilla de Cristo adentro resucitará en gloria, en cuerpo incorruptible. Entonces, ¿qué semilla tenemos nosotros? Garantice usted, aférrese a que Cristo esté en usted y usted tenga esa esperanza. Y nos morimos tranquilos. Sin afán, antes ya vamos para allá, Señor, ahí vamos. La meta está cerca, mientras hay que seguir caminando y seguir corriendo. Mientras tanto hay que aguantar y sufrir por vosotros. Ándele. Sufrir por la iglesia. Eso dice la palabra del Señor. Hasta cuando se acabe el sufrimiento y estaremos en gloria con el Señor. Entonces, hermanos, mire, nosotros no podemos creer en la muerte de una forma romántica. Creemos que la muerte es la meta, que allá vamos a llegar si estamos en Cristo. Pero hay gente que cree que hacerse amigo de la muerte le va a hacer más pasito. Y que como todos vamos para allá, pero la palabra del Señor enseña otra cosa. Que la muerte trae mal. La palabra muerte significa separación. Eso significa la palabra muerte. Y lo que siempre hace la muerte es separar. Es causar dolor. Es causar angustia. Pero en nosotros lo que produce es gloria. Amén. Entonces, mientras ellos creen de esa forma, adoran, le piden milagros, les hacen como si fuera un Dios, como si fuera una entidad. Una entidad y le llevan sus ofrendas y le piden y que les va a dar porque todo va para allá. El Señor dice que no. El Señor dice que para nosotros, los que estamos en Él,
porque sí esperamos en la gloria que Él nos da. Amén. Entonces, mire lo que dice, y con esto termino, 1 Corintios 15, versículo 53. Dice, ya lo leímos. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y ojo con este versículo, el versículo 55, y con eso termino. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Ojo con esto. Dice aquí, el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Cómo la muerte castiga a la gente? Porque un aguijón es un castigo. ¿Cómo la muerte castiga a la gente? Por medio del pecado. Porque el que peca sufre. Entonces, cuando la gente adora la muerte tiene un aguijón, tiene un garrote, que es hacer que la gente peque para que muera, pero eternamente. Cuando está hablando de la muerte, no está hablando de la muerte física, sino está hablando de la muerte eterna. Y adoran a la muerte eterna. Porque la Biblia dice que todo que cree en Él no morirá jamás. Amén. Entonces, cuando está hablando de nosotros, es que el aguijón de Él, la estrategia que usa para castigar a la gente, para torturarla y para que se vaya al infierno eterno, es hacerlos pecar. Eso dice, el aguijón de la muerte es el pecado. Eso dice aquí. Y le está diciendo, ¿dónde está, oh muerte, de tu aguijón? ¿Dónde actúa sobre nosotros? ¿Por qué no actúa sobre nosotros? Porque tenemos a Dios que nos perdona nuestros pecados. El que haya pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Entonces ya no hay aguijón. Ya el pecado no tiene efecto sobre nosotros. Hay arrepentimiento. Lo que sí tenemos es que arrepentirnos y decirle al Señor, sí Señor, la embarré. Como David. Hice lo malo, sí. Y estarnos arrepintiendo todo el tiempo y que el Señor esté borrando nuestros pecados, y ya así la muerte no tiene aguijón con nosotros. Ya no nos puede castigar, ya la eternidad está garantizada. Por eso dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y pidan por él, y sus pecados les serán perdonados. Eso dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hasta el día de la muerte, si estamos conscientes, Señor, perdóname la última, todo de aquí para atrás, este es el momento porque aquí se acabó. Para que ese aguijón de la muerte no tenga efecto sobre nosotros. Entonces está garantizado, hermanos. Y hay una gran bendición. ¿Para qué dice la palabra del Señor? Para que ustedes no estén tristes como los que no tienen esperanza. Amén. Y por eso, bueno, de cierta manera uno va a ciertos funerales donde hay tristeza, pero fíjese que uno tiene esa esperanza de que ese se fue con el Señor y ha llegado a una victoria. Que ese murió y ahorita ese grano de desnudo que no era nada, chico, pequeño, tenía toda la información para que ahora, muerto, resucite con el Señor por la eternidad y dé mucho fruto. Y entonces ya, si de aquí a mañana o unos días comenzamos a partir con el Señor, ya sabemos para dónde vamos. No vamos con la tristeza ni con la esperanza, sino dándole gloria al Señor, porque alguien terminó esta carrera en la presencia de Él. Lo triste es decir uno cuando uno va a un entierro donde la persona no se arrepintió, donde no vivió una vida, y entonces uno dice, uy Señor, ¿ahora yo qué hago? ¿Qué digo? Pero que nosotros los que estamos aquí, los que tenemos seguro, tengamos esa esperanza y que digamos como Pablo, pues si nos toca al Señor, nos toca, gracias a Dios, porque aquí hemos estado sirviendo y sufriendo por su obra. Pónganse de pie, démosle gracias al Señor. Hermanos, no hay nada más grande que tener victoria en la muerte. Es lo inevitable. Es lo que nadie va a poder evitar. Y lo malo es que es desesperanzador porque todo lo que hace uno en vida, de todas maneras, nadie se lo puede llevar. Pero ¿sabe que sí nos podemos llevar? Todo lo que el Señor nos ha dado. Su gloria, su presencia, su palabra, porque su palabra es esa información que va a hacer que nosotros crezcamos en ese día. Por eso tenemos que cada día llenarnos más de su palabra. Tenemos que cada día escucharla más, creerla, vivirla y conocerla.
porque eso es lo que va a hacer que el día que nosotros partamos con el Señor estemos tranquilos y seguros de que vamos para un mejor lugar. Oremos. Señor Jesucristo, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Tú dices en tu palabra que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos, Señor. Y gracias, Señor, por tú darnos esta oportunidad, por abrir nuestros oídos, Señor, para escucharla. Por cada uno de mis hermanos que estamos en esta hora delante de tu presencia, Señor, honrando y glorificando tu nombre, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, cada día, como decía el apóstol Pablo, cada día muero. Señor, tú seas ayudándonos, Padre Celestial, para que llegado ese momento, Señor, en nuestros corazones haya gozo, Señor, por ese momento de encontrarnos contigo, de tener esa seguridad de la salvación que hemos vivido para ti, Padre Celestial, que te servimos, que te honramos, Señor. Tú seas ayudándonos cada día a pedir perdón, Señor, a pedir que tú seas guardándonos, que tú seas en nuestras vidas, Señor, limpiándonos de todo mal, Señor. Tu sangre nos limpie, Señor, todos los días de nuestros pecados, para que el día que llegue ese momento de nuestro encuentro contigo, Padre Celestial, sea glorioso, sea de bendición, Señor, y que podamos pasar una vida eterna contigo. Gracias, Padre Celestial, por tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida.